¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Platón de Confucio. Mi Edgar, ¿cómo estás? Bien, Hugo, bien contento. No sé por qué hoy me siento más contento que otros programas. No, pues ya traes racha, mi Edgar. Ya traes 3 semanas ahí cargando la felicidad. Ando con muy buena vibra y hoy me da mucho gusto tener de invitado a una gran persona que es el diputado Isaías Cortés Berumen, que es presidente de la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez. Pues bienvenido, diputado, a tu programa. Gracias, Edgar. Gracias, Hugo, por la invitación. No, pues muchas gracias por venir. Y si me permiten, antes de empezar, también quisiera nada más decirle a todo nuestro auditorio que este programa, como ya saben, es en vivo. Estamos en Facebook, así que por favor, comenten lo que quieran, compartan. Eso nos ayuda a que este podcast crezca y pues de una vez a darle más difusión a estos temas. Acuérdense, que hagan sus preguntas. Que hagan sus también. preguntas, que manden sus comentarios. Como siempre lo decimos, todo con respeto y con buenos argumentos. Y bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Así que pues en todas nuestras redes nos pueden seguir. Y también, muy importante, Edgar, donde estamos, agradecerle a Gibos Jurídico y Contable, que nos está dando este espacio para poder hacer el podcast. Se encuentra en calle José Guadalupe Montenegro, 1861. Son los meros, los chidos con cualquier asunto ahí. Legal, fiscal, contable. Así que, bueno, gracias, Gibos. Y gracias por las agüitas también. Y las galletas que no se ven, pero aquí están, ¿verdad, invitado? Aquí están. Diputado, pues bienvenido al Platón. Como siempre decimos que tenemos 1 hora, tenemos mucho tiempo, pero luego se nos va volando. Así es de que quiero preguntarte, ¿quién es Isaías? ¿Por qué está acá? ¿Dónde comenzó en la política? Platícanos brevemente tu historia desde donde nace hasta el momento del día de hoy. Soy ingeniero industrial, tengo una maestría de Administración y Finanzas por el ITESO. Jamás me interesó la política. De hecho, odiaba la política y odiaba a los políticos, perdón. No. Híjole. Yo mitad y mitad. Porque me parecía que su principal profesión era mentir. Okay. Y una cosa era lo que decían, otra cosa era lo que decían. Hace algún tiempo me preguntaron exactamente lo mismo y comencé a contar la historia real de por qué me interesó la política. Tiene que ver con mi papá. Okay. En tiempos de Cosío Vidaurri, gobernador del estado, mi papá tenía algunas tierras en el pueblo de Toluquilla, agricultor y comerciante. Y de pronto lo citaron a Palacio de Gobierno y le dijeron que le iban a expropiar la tierra porque iban a hacer el acueducto, el que hoy conocemos como Adolfo Horn, el acueducto Chapala-Guadalajara, y le iban a quitar 60 metros de tierra a lo ancho para que pasara el acueducto. Entonces, en una parcela de 3 hectáreas le quitaron 2 hectáreas, en otra de 4 hectáreas fueron 2 hectáreas y media, y le partió la tierra. No, y la madre de una vez. Y le dijeron simplemente, es ejidal, si quieres, bueno, y si no, de todos te lo vamos a quitar. Me tocó estar con mi papá, yo iba a entrar apenas a la universidad, me tocó estar con él desmontando la milpa, porque fue en este tiempo de lluvias, que ya estaba la milpa grande, y dijeron, ¿sabes qué? La milpa llévatela, no la necesitamos. Entonces estábamos enrollando el alambre, me acuerdo la escena lluviosa, y cortando la milpa con el elote todavía, porque no se había vendido, para que cuando pasaran las máquinas, a los 2-3 días, siguiera en blanco, pues poder recuperar algo de lo que se estaba perdiendo. Después se juntaron varios ejidatarios, les acabaron pagando 2 pesos el metro cuadrado cuando el valor era a lo mejor 100 pesos el metro cuadrado. Manches. Que fue algo, simplemente una etiqueta de, ahí está tu... Nomás para decir que sí te lo compré. Reparación del daño. Porque era ejido, todavía no estaban las reformas de Salinas de Gortari en el Procede y todo lo demás. Mi papá no es que fuera panista, era antipriista. Y en ese tiempo veníamos de una elección donde acababa de ganar Salinas de Gortari con tan poca legitimidad que difícilmente el país se podía aguantar más. Mi papá activamente estaba en contra del régimen, que era el PRI, que era lo que existía. Comenzaba a surgir antes del PRD, era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ¿te acuerdas? Y luego era el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que fue mutando. De esto sí te acuerdas bien. La historia. Izquierdoso. A la izquierda y a la derecha. Y
Y no es casualidad. López Obrador estaba en el PRI en ese tiempo. Digo, no es para que te duela, pues, pero La estaba en el PRI mayoría. en ese No, tiempo. la mayoría, ya lo hablamos. De ahí escuela, de ahí trae su escuela. En ese tiempo, los auténticos de la izquierda venías... Lázaro Cárdenas también estaba en la izquierda. Muñoz Ledo era priista, pero izquierda también. Total de que le expropian a mi papá y comienzo a darme cuenta de que no podíamos estar ajenos a este tipo de injusticias. Claro. Pasó tiempo, gana Alberto Cárdenas aquí. Ujú. Nos invitan a capacitar gobiernos recién electos, yo estaba graduado, y me invitan a capacitar al gobierno de Tlaquepaque, la Administración Pública Municipal. Don José María Robles acababa de ser electo, que fue el segundo gobierno panista de Tlaquepaque. A mi hermano le invitan a colaborar en Tlaquepaque. Él inicia, en cuanto se gradúa, inicia a trabajar ahí como secretario particular del presidente. A mí me invitan y no acepto. Porque digo, No es lo si mío. trabajo en el gobierno, jamás vuelvo a trabajar como ingeniero en la iniciativa privada. Ajá. Porque existe una percepción de que quien trabaja en el gobierno se convierte en ineficiente, flojo, corrupto. Y dije, no quiero porque jamás voy a volver a trabajar. Después acepté después de un tiempo, después de capacitar gobierno, me invitó a don José María y acepté, trabajé en el gobierno. Ya era miembro del partido, solamente acompañaba a mi hermano cuando iba, a mi papá cuando iba y mi mamá, pero no participaba activamente en nada. Después de un tiempo te empiezas a apasionar, empiezas a conocer. ¿Y cuándo fue el quiebre? Un diputado federal invitó a mi papá a su festejo de triunfo. Antes las elecciones eran en julio las federales y en noviembre eran las locales. En noviembre se había ganado Alberto Cárdenas previo y luego iba a ser la elección de Ramírez Acuña. Y los federales ganaron en julio. Entonces me invitan al festejo. Yo no voy. Mi papá se fue de viaje en un camión de carga y le deja dicho a mi mamá, ordeno a Isaías que vaya en mi lugar porque yo no voy a No ir. voy a estar. Híjole. Y me da pena, ya por fin se ganó la Diputación Federal, está el PAN recuperando, que vaya. Hernán iba de regidor suplente en la planilla contraria a don Chema, que fue la que nos invitó a trabajar después. Voy a regañadientes porque iba a ir al cine con mi novia de ese tiempo y era un sábado y dije, ¿quién, hijos de la fregada, hace Se le ocurre hacer hacer un sábado un en la evento tarde de la- pudiendo ir al cine y a cenar? Mi mamá dijo, si es una orden de tu papá, pocas veces ordena, tienes que ir. Y la verdad es que, muy a mi pesar, siempre hemos sido obedientes y fuimos. Buenos tiempos, ¿no? Cuando al los evento hijos todavía. le hacían caso a los papás. Llegamos al evento, yo me quedé en la parte de atrás, Hernán estaba adelante con los que iban en la planilla. Y aquí tú me conoces más, pues pasé contando chistes y anécdotas, historias, carrilla. Y me hice de un grupo de amigos que eran como el Bronx del evento. Y de ahí me invitaron a los tacos, empecé a acercarme y de pronto tenía un mini grupo que no pertenecía a nadie, pero con los que nos caímos bien, hicimos relación. Y ya, pasa esa elección, en la planilla de mi hermano pierde contra don Chema gana en noviembre la elección. Lo invitan a trabajar y yo me salgo de nuevo, pero ya tenía contactos con gente del partido. Pero realmente, siendo concisos, fue la injusticia que le hicieron a mi padre con las tierras que le La quitaron. motivación familiar eso y fue. personal. ¿Qué tal? Fíjate, no necesariamente que alguien esté militando en algún partido o en la política directamente, sino lo que perjudicó la política a la familia, ¿no? En este caso. O sea, y después de ser ingeniero, como dices, pues ya no voy a poder o no me van a hablar afuera para trabajar en lo Iniciativa privado. privada, ajá. ¿Qué pasó? Ya no hubo contrataciones por ese lado, ya no buscaste estar trabajando en el sector privado. Siempre he tenido ¿O sí? negocios independientes al gobierno. O sea, no vivo del gobierno Okay. y eso me da cierta libertad de actuar a lo largo de mi vida. También sufrimos una situación los profesionistas de esa época. Digo, ustedes son gente estudiosa que se acuerda de los cambios que hubo políticos en los 90s. Esto que te digo con mi papá fue en el 92, cuando pasó lo de la tierra y el acueducto. En el 93 mataron al cardenal en marzo.
Sí. porque lo confundieron con el Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara. Se levantó el ejército zapatista en el sur en contra de Salinas de Gortari. En mi último semestre de la universidad mataron a Colosio. Estaba yo a 3 meses de graduarme. Cuando yo me gradúo, comienzo a trabajar en iniciativa privada, pero recuerdan que hubo la crisis del 95. Y en esa crisis del 95, el peso se devaluó frente al dólar. Sí. Y empezó lo que después se conoció como el FOBAPROA. Sí. Fue un rescate bancario. Sí. El otro día le platicaba a compañeros de la oficina de que en ese tiempo, en los 90s, podías comprar un suru en tiempos de Salinas de Gortari dando 900 pesos mensuales por 5 años, que era muy barato. Y un sueldo como profesionista eran 6,000, 7,000 pesos. Entonces el poder adquisitivo era 6-1 de un suru. Sí, O sea, es el 10% de tu sueldo un era una Versa. mensualidad. Ajá. Un Versa hoy día, o sea, no hay suru, pues un Centra sería más arriba. Un Versa que te cuesta 400,000 pesos, que son 5,000 pesos. Entonces serían 7-1, 8-1. Hoy serían 40,000 pesos el promedio de un profesionista. Hoy no son 40, hoy son, No, son 16 15, a lo mucho. 16. Y no te da, parece, esa pérdida de poder adquisitivo que teníamos en esa época. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué haces? Tampoco no era que hubiera 1,000 ofertas de trabajo. Entonces, yo no pude culpar mi acceso a la política en no reingresar de nuevo. Entonces, puse un negocio independiente, dando consultoría a empresas en evaluaciones de proyectos de inversión. Okay. Alguien que quería hacer una planta o alguien que quería hacer una planta, una fábrica, hacíamos la evaluación de proyectos. Tenía varias etapas: introducción, estudio de mercado, análisis financiero y estudio técnico, y lo presentabas al banco para que te otorgaran el crédito. Entonces, eso estuve haciendo simultáneamente que incursionaba en la política. Ok. Y bueno, y esa, perdón Edgar, no sé si... No, dale. Yo aquí tengo Yo ya me voy preguntas. aquí a poner a platicar. Cuando entras a la política, entras ahora sí que con esa experiencia de familia, con la experiencia de papá, pero ya que estás en la política, ¿que te sigue atrayendo en ese momento lo que era el PAN? ¿O seguías con la idea de, pues voy a seguir aquí por lo que le pasó a mi papá? Ya había valores, ya había algo que decías, no, el PAN es el que rifa. Bueno, en esas preguntas de por qué inicié fue por mi papá. Honestamente, no es que continúe en esto por ese recuerdo, porque el PRI con el que luchamos ya no existe. Hoy se llama Morena, sectores. Claro. En ciertos sectores, porque mutaron. Reconozco que es apasionante porque desde una trinchera puedes cambiar un poco lo que sucede en la calle. Si tú ahorita tienes una función de regidor y llega una persona y te pide que le ayudes con una injusticia de un inspector que le extorsionó, Claro. y tú logras ayudarle, quitarle la multa, acceder al presidente municipal para un gran descuento, ir con padrón de licencias para que le ayude, para que no le estén extorsionando, porque a lo mejor lo que tiene es modificar el extintor de protección civil que no cumplió con las reglas. ¿Qué ganaste? La satisfacción de que una persona te dio las gracias y se fue. Sí. A diferentes niveles eso lo puedes hacer. Puede ser un presidente de colonos que está gestionando y eso es hacer política, puede ser un regidor, un ciudadano, un activista, un diputado o un alcalde. En cualquier nivel creo que puedes ayudar a la gente. Y esas pequeñas satisfacciones no las consigues en la iniciativa privada, a menos de que tengas un AC para estar ayudando a la ciudadanía. Es un negocio y acá es un trabajo y el trabajo es servir a la gente. Y esa satisfacción no te la quita. Tú me dices, el PAN ha cambiado. Mi mamá decía que el PAN era el partido de la iglesia. Y mis abuelos decían que era azul y blanco porque eran los cordones de la Virgen María. Okay. Ya después entendí cuando hice el curso inicial que no era eso. Significaban otras cosas. Pero bueno, entras con esa idea. El PAN que yo conocí cuando ingresé, llevo 27 años de militante, al PAN de hoy, sus principios siguen siendo los mismos. Okay. Estamos en contra del aborto, estamos a favor del libre comercio, estamos a favor de empoderar a las empresas, el libre mercado, la iniciativa privada, la no asistencia social, pero asistencialista. Podemos ser subsidiarios y contribuir para que la gente salga de la economía que tiene, pero no a través de una dádiva. No significa que estemos en contra de los programas sociales.
De hecho, Fox, cuando estuvo como presidente de México, instituyó muchos de los programas que hoy existen. Nada más que creemos que no es suficiente que te estén dando un apoyo mensual. Te tienen que dar un apoyo mensual, a lo mejor a fondo perdido, para un negocio que tú puedas salir adelante. Te pueden dar una beca si eres estudiante para que estudies, pero que estudies. Sí, que paguen la universidad, no que te la den para no que que te la salgas den a para gastar. que no estudies la universidad. Y me parece que a veces está malentendido. Un error que se ha cometido, me parece, recientemente en los gobiernos, que el actual presidente lo está haciendo bien, reconozco, y que hizo mal el anterior presidente, fue hacer una especie de renta básica universal donde a toda la gente que fuera adulto mayor y a todos los estudiantes llamados ninis les dabas un recurso. Obviamente hoy la presidenta, ¿qué está haciendo? Evitando duplicidades. Y a lo mejor si Juan Pérez es beneficiario como adulto mayor de una beca o un apoyo de adulto mayor, pero también tiene una pensión y también tiene una ayuda estatal, evitar la multiplicidad de apoyos para que rinda más y haya más derrama a la población. Y me parece que eso la actual presidenta lo está intentando. Todavía no lo consigue, pero vamos por un mejor camino de las bases que sentaron el anterior gobierno. La seguridad social, hoy tenemos IMSS Bienestar, pero reconozco que lo que hizo Fox y Calderón con el Seguro Popular estuvo mejor. Hoy no funciona porque hay gobiernos estatales que no se involucran y no firman. Y eso es una carga mayor. Pero te digo, el PAN en sí sigue siendo el mismo que yo conocí. Nada más que hoy tenemos una circunstancia diferente, totalmente diferente. Y me parece que ahí hemos fallado, todos los panistas del país, porque no hemos aprendido a identificar el área de oportunidad y la realidad que nos enfrentamos. Bueno, ahí yo iba a hacer también una pregunta, pero si me permiten, antes de seguir con esta entrevista, quisiera también saludar a todos los que nos están viendo y los que ya nos mandaron sí, comentarios. claro. ¿Ahí los tienes o quieres que los vea? Aquí los tengo yo, A ver, algunos. dale. Si tú tienes algunos, échatelos. Dale. Aquí de paso empiezo con Salvador Gómez de Dios. Saludos Isaías y Edgar, saludos. Chava. Gabriela González, saludos a todos. Es el mejor lugar, el Platón de Confucio, gracias. Interesante biografía del diputado humanista Isaías Cortés, a quien le reconozco su apoyo para la cultura y la lectura en la comunidad. Un abrazo del equipo de lectura que te mueve. Alfonso Rentería, saludos. Líder Isaías Cortés, abrazo a todos en la mesa, saludos, Poncho. María Fernández González, corazoncitos. Alex Garay, saludos a la mesa. Nada Palpoli. Sí. Miriam Arellano, saludos. Saludos. Saludos al jefe Isaías, abrazo a los tres, gracias igualmente. Rosario Velázquez, saludos, qué buena charla, mis respetos y toda mi admiración para el diputado Isaías. Hombre súper inteligente, honesto y con principios y bases sólidas. Tuve el honor de conocer a su papá, el señor Isaías, hombre cabal. Mayra Arellano, qué enorme placer ver y escuchar a nuestro jefe, diputado Isaías Cortés. Alfonso Rentería, saludos. De la base, buena la base y razón lucha por la justicia, diputado. Y mira, aquí desde el PAN Tonalá, saludos desde Tonalá, diputado Isaías Cortés. Mariela Romero, qué buen programa, saludos para el diputado Isaías, Edgar y Hugo. Saludos, Mariela, saludos a todos. Y pues de todas maneras, los volvemos a invitar, compartan y sigan comentando y manden sus preguntas. Aquí. Daniela Garzón, también saludos. A Toño Chávez, saludos. Y Mayra Arellano, saludos. Aquí seguimos. Hagan sus preguntas. Aquí tenemos varias, pero los estoy dejando porque apenas está engrasando esto. Dale, Hugo, tenías una pregunta ahí. La pregunta que ya estaba empezando a contestarla. Me comentas que el PRI evolucionó, según la visión que tienes. Pero también dices que el PAN no ha cambiado. ¿Qué es lo que le falta al PAN cambiar o evolucionar para estos tiempos? Porque creo que es necesario de los tiempos de hace 20, 30, 40 años que haya un reacomodo, una recomposición o una forma diferente de ver la vida, porque ahorita ya es totalmente diferente. A ver, me parece que hoy gobernamos para las minorías y es un error que cometen los líderes políticos de todos los partidos. Hoy tiene más peso un 10% que un 90%. Te pongo el ejemplo de Zapopan. En Zapopan, el Instituto Electoral de Jalisco dijo que es obligatorio que sea candidata una mujer a Zapopan, lo cual me parece excelente porque nunca ha tenido, junto con los otros 8 municipios del estado. Tónala. Pero comete un exceso. Dice que tiene que ser una mujer que cumpla con una acción afirmativa, que sea LGBT, que sea indígena o que sea discapacitada. En automático,
estadísticamente hablando, dices, bueno, Zapopan y otros 8 municipios, Poncitlán, San Juan de los Lagos, La Barca, Tonalá, me parece que Tonalá también Sí, entra sí. en este supuesto, Ahí va. tienen que ser gobernados por mujeres porque nunca lo han sido. De acuerdo. Entonces, hoy dices, el 50% de la población que son mujeres, o el 51%, van a ser candidatas. Pero de esa mitad de la población, solamente el 10% pudieran tener una acción afirmativa o cumplen con ser LGBT, discapacitadas o mujeres indígenas. Estás discriminando al 90% de las mujeres al no darles esta oportunidad. Entonces me parece que esa tiranía de las minorías, que es como yo le llamo, nos está llevando a legislar y a tener políticas públicas que son absurdas. Y a veces malinterpretamos lo que vemos en redes sociales diciendo, el PAN no cambia porque no acepta esto. No, el PAN acepta las cosas. Pero me parece que somos racionales al entender que no se deben de cometer excesos. Este tema en particular es un exceso. ¿Qué está a favor el PAN? Ok, si quieren que sea mujer, se entiende el argumento. Pero entonces tiene que aplicar para todos los municipios. Hay municipios que nunca han sido gobernados por una mujer, no solamente esos 8. Entonces tendrían que entrar en esa regla. Pero también la certeza jurídica de los candidatos y candidatos que quieren contender tendría que ser planteado con tiempo, no solamente 8. Ahora imagínate, si la sala superior determina que tiene razón, se crea un precedente a nivel nacional. No es lo mismo elegir mujeres en Jalisco a elegir mujeres en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, donde aún existe la venta de niñas permitida por usos y costumbres y por los gobiernos en turno. Allá no aplica. Estamos en un país, somos una república federal que tendría que ser leyes parejas. Para todos. Por eso me refiero, me parece que sí, el mundo ha cambiado y el PAN está cambiando lentamente. ¿En qué creo que estamos acertando en este momento histórico para Acción Nacional? Que estamos abriendo candidaturas a la ciudadanía. Así pues, antes lo definíamos 200 militantes de un municipio y entre esos elegíamos. Y era casi imposible que un externo se registrara porque implicaba la validación del comité municipal, el comité estatal y el comité nacional. De la asamblea incluso. De la asamblea incluso para que te aprobaran que viniera un externo. Hoy te puedes registrar. Claro, ¿a qué nos enfrentamos? A una realidad diferente. Porque se puede registrar gente que no necesariamente coincide con tus estatutos y tus principios. O que no le dieron una oportunidad en otro lado. O que bien no cree en Acción Nacional y simplemente ve un vehículo en el cual puede acceder a una candidatura. Entonces tú me dices, ¿es válido que el PAN se transforme porque el tiempo se ha transformado? No. Es válido que el PAN se transforme para que evolucione como evoluciona la sociedad. Voy a poner un ejemplo un poco diferente a la política. Sí. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Hoy día, 9 de cada 10 alumnos en la escuela hacen tareas con ChatGPT, con Gemini y con alguna otra aplicación. Yo diría que 10 de cada... 10 de cada 10, bueno. No, a lo mejor ese 1%, ese 1% lo detecta el maestro que la utiliza. Porque quien no lo utiliza... Sí, no lo detecta. No lo detecta, porque no tienes esas herramientas en tu teléfono para revisar si fue elaborado personalmente. Sí. No. Por eso le doy ese beneficio de la duda del 10%. Sí, la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar toda la basura y que ya no existan Hugo y Edgar en el podcast y que se generen sus imágenes con la inteligencia artificial y salgan atrás caminando en Múnich y en Taiwán mientras están hablando con un invitado con pelo, diputado de Taipei. Pues no, ¿verdad? O sea, me encantaría que me pusieran pelo y moño, pero la verdad es que... No, y hacerlo por allá también. ¿Qué tienes que hacer? A lo mejor no tenemos que cambiar nosotros tres. Tenemos que adaptarnos a la que la inteligencia artificial nos está motivando. Así pasa en la política. No tiene que cambiar quizás un partido porque es una oferta. Y habrá un mercado electoral que elegirá eso. Si no les gustan las políticas públicas planteadas por Acción Nacional, tienen a Morena, Movimiento Ciudadano, PRD ya no existe, el Verde Ecologista y otros más. Y en esa oferta electoral sabremos
si tenemos la mejor opción o no. Y me parece que no tendríamos que cambiar, porque si todos vamos como borregos a hoy lo que vende es ser progre, vámonos. Pues tendríamos entonces lo que pasó con Blancanieves, ¿no? Tenemos una Blancanieves que no fue Que no es la blanca. mejor opción. Miel de las nieves. O una sirenita que nada se parece a las narraciones de Hans Christian Andersen en sus cuentos. Y no digo que no esté mal que tengan actores de diversidad. Simplemente digo que hay contextos históricos. Digo, a mí me encantaría que cuando narren aquí a Moctezuma y a Cuauhtémoc nos salga un rubio de 2 metros como Thor, ¿verdad? Porque yo espero que reconozcamos que no es así. Ajá. Entonces tú me dices, cambiemos, es lo que vende. Bueno, no es lo que vende. El mundo ha cambiado, hay muchísimas ideas, pero tiene que haber diferentes ofertas. Imagínate lo aburrido que sería que todo el mundo estuviéramos a favor de lo que quiere Morena o lo que quiere el PAN o el PRI o MC. Sería aburrido. Es más, tú no tendrías tu cartelito con el AMLito de caricatura, ni esta vestiría de azul todos los días porque quiere ser presidente municipal del PAN, ¿verdad? O sea, lo divertido está en la elección. Sí, claro. Entonces, insisto, el PAN no es que deba cambiar, debe adaptarse a lo que está ofreciendo y entender lo que hay, decir, ¿sabes qué? Hay mucha demanda de esto, pero yo no me enfoco en esto, pero sí te puedo ofrecer esto. Sí, tengo muy claro nuestras ideas. Y esto lo ligo, diputado, a la ponencia que vas a tener este miércoles, que vi que vas a estar en la UP y la llamaste la fuerza de la minoría. ¿Qué estás planeando, qué estás preparando para este tema que aquí lo hemos venido debatiendo con varios invitados, pero luego pareciera que la mayoría avasalladora acaba y lo dice, no hay oposición en México? Y claro que hay oposición y siempre aquí yo me pongo a debatir con los que creen eso, pero creo que este es un muy buen tema. Platícanos de ello. Tuve la suerte de que el Club de Talento Político de la UP nos invite a dar una conferencia el miércoles a las 7 de la noche en las instalaciones de la UP. Y me daban a elegir varios temas que a ellos les interesaba. El primero que enlistaban era este. Y me pareció el más valioso en el momento coyuntural que vivimos en el Congreso del Estado. No a nivel nacional, porque a nivel nacional hay una mayoría avasalladora. ¿De dónde partiría una prima mía de Mexicali, a quien quiero mucho? Tenía dudas si votar por el PAN o por Morena. Porque si es que aquí el PAN no le fue bien todos los años que gobernó Baja California y quisiera cambiar mi voto. Y por más que hablé con ella una y otra vez por teléfono, no la convencí de que votara por Ricardo Anaya. Entonces le dije, hazme un favor nada más. Si vas a votar por López Obrador, muy a mi pesar, no votes por los diputados federales y senadores de Morena. Vota por el PAN. Y luego dice, ¿por qué? Dije, porque ningún ejecutivo debe de tener la mayoría en el Congreso. Y eso aplica para el gobierno federal. Si mañana gana el PAN no debería tener mayoría en el Congreso. Y si gana el PRI, tampoco. Y si gana MC o Morena, no. Y aquí en Jalisco tampoco, por una razón, porque es el equilibrio. Si un ejecutivo o un gobernante tiene la mayoría en un Congreso local o federal, hace lo que quiere. Vienen los excesos. Y entonces tendríamos una monarquía. Y tenemos los excesos como la reforma judicial, por ejemplo, Así es. que fue una locura y que está dañando en este momento la economía de este país. ¿Qué pienso? Que jamás tiene que haber una fuerza mayoritaria, porque entonces no tendríamos consensos. Tú me dices, ¿cómo funciona? ¿Qué cambia? Hoy en el Congreso del Estado somos 38 diputados, pero se necesita un consenso entre todas las fuerzas. 38 diputados, 8 partidos políticos representados, aunque ya 2 desaparecieron, que es Hagamos y Futuro, y uno que es independiente, el diputado Puerto. MC tiene 11 diputados, Morena inició con 10 diputados, no, inició con 11, renunció Puerto, quedaron 10, y de esos 10 renunciaron 2 que se cambiaron al verde, quedaron 7. Hoy el verde inició con 2, hoy tiene 4. Dentro de esa conformación, tú puedes ver votaciones en comisión donde la propuesta de Morena tiene los votos del PAN porque es racional y de pronto la propuesta de MC tiene los votos del PAN porque es racional o ninguno los tiene. ¿Cuál es la fuerza de la minoría? Ser el punto crítico de lo que los otros no tienen. Ahí me tocó ser diputado local la primera vez con un gobierno panista y fue una locura porque estabas obligado a apoyar ciegamente lo que el gobernador de tu partido te pedía.
tú eres regidor de oposición y tú puedes quejarte de un tiradero de basura, de un fraccionamiento, de una escuela, porque eres la oposición. Claro. Pero eres una oposición responsable, porque atiendes lo que te dice la ciudadanía. Pero ¿qué tal los regidores que forman parte del gobernante en turno? No pueden. Se tienen que disciplinar, a pesar de que en lo corto te dicen, no quiero ejemplificar con Tonalá, porque Sergio es amigo, pues, pero en cualquier presidente municipal. En un municipio de otro estado. Se aguanta, se aguanta. En lo Sergio. corto dicen, ¿cómo es posible que tenga que votar esto? Pero no puedo porque me tengo que disciplinar por el partido. Ahí es donde hablo de lo valioso de las minorías. Basta con hacer una pausa y verles las caras y ya veo el que salió llorando, el que está enojado, el que se está aflojando la corbata y sé que están incómodos. Entonces, En otros municipios, no en Tonalá. Otros municipios, claro. digo, En otro país, allá como Italia. en Tonayork es diferente la vida. Los jueves y el domingo, sobre todo. Pero me parece que lo valioso de esto es, si tú escuchas los discursos y los posicionamientos y las entrevistas de un diputado o de un regidor que no pertenezca al gobierno en turno, te vas a dar cuenta de que ahí es donde aprendes. No tiene que ser del PAN. Tú escuchas una postura en cualquier ayuntamiento o en el Congreso de la Unión, o en el Senado o en el Congreso local de uno que esté en contra del partido en turno y vas a decir, tiene razón. Porque son los que nos comprometemos más a estudiar. ¿Por qué? Porque no vas a ir con la borregada a votar con el Ejecutivo. Tienes que estudiar para retar al Ejecutivo lo que quiere. Y eso te exige más de hacerte un cuerpo de asesores, leer las iniciativas que se van a votar un día antes para fijar una postura. Totalmente. Entonces, por eso, Totalmente. de eso va a versar la plática en la UP. No, ok, pues hay quien pueda, seguro lo van a transmitir. ¿Puedes si no, repetirlo de qué va a ser y aquí cuándo le- va a ser? ¿De qué y cuándo? Para que quede grabado. El tema y dónde va a ser esta ponencia. Va a ser en la Universidad Panamericana, nos convoca el Club de Talento Político y tiene que ver cuál es la fuerza de las minorías, si somos una construcción democrática que construye o que destruye. ¿Es abierta para todo público? ¿O Me es parece que hay específico para en el la link UP? de la propia ¿En la UP? del Club de Talento Político, ahí viene para que le des clic y te puedas registrar. Ah, súper. Pues ahí para que lo chequen directamente en esa página. Oye, y diste un punto importante que yo quería preguntarte acá. Cuando fuiste diputado federal, presidiste la Comisión de Salud. Sí. Y sé, porque tú me platicaste algunos avances que pudiste aportar. De manera breve, ¿qué avances lograste y qué contrasta con la situación actual de salud en México? Se estaba buscando la universalidad en el servicio de salud. Existía el Seguro Popular, pero el Seguro Popular solamente cubría ciertas intervenciones, que son como las enfermedades. De esas intervenciones, por ejemplo, no estaba el cáncer de ovario. El cáncer más mortal en México en mujeres es el cáncer de mama, pero el segundo es el de ovario. ¿Qué complicación tiene el de ovario? La detección. El cáncer de mama de pronto se popularizó. Tenemos un mes que todo el mundo conocemos y usamos un listoncito rosa que todo el mundo conocemos. ¿Cuál sería el día y el mes del cáncer de ovario? El cáncer cervicuterino es muy complicado. ¿Qué hicimos? Impulsamos para que fuera universal la vacunación para evitar el virus del VPH, que es uno de los principales impulsores del cáncer. Logramos que se metiera en el Seguro Popular porque no te lo cubría, solamente cubría ciertas enfermedades. Okay. Te pongo un ejemplo. En el estado de Jalisco eran 185 millones de pesos los que se destinaban al Seguro Popular. Pero el incluir el cáncer de ovario incluía 20 millones de pesos más que no se tenían. Intentamos meter la insuficiencia renal crónica, pero no, eso es imposible porque el monto del Seguro Popular ni siquiera cubría el 50% de lo que son los enfermos renales por el costo altísimo. ¿Qué hicimos? Metimos iniciativas que se aprobaron para promover la donación de órganos. Porque la respuesta de un paciente que tiene insuficiencia renal crónica no es darle tratamiento, es hacer un trasplante de órgano para poderlo curar. Logramos que se aprobara para que si tú eres paciente del Seguro Popular pudieras atenderte en el IMSS o en el ISSSTE. Todo esto se cayó al momento que perdió el gobierno y entró Morena porque desapareció en el Seguro Popular. Entonces sí buscábamos una universalidad en la seguridad social. ¿Y en contraste con la actual? A ver, voy a parafrasear a Peña Nieto cuando dijo nadie se levanta queriendo fregar a México y que todo el mundo lo sacó de contexto por sus ocurrencias, ¿no? Es que lo dijo él. Lo hubiera dicho cualquier otro. No, y porque no lo era dijo él. meme. Pero lo que voy es que creo que tiene razón.
O sea, yo no creo, Sí. ninguno de los que estemos aquí presentes nos levantamos diciendo, ¿cómo friego mi trabajo para que piensen que soy el peor? No hay nadie que lo piense. No, o sea, creo que hay niveles de incompetencia. Genuinamente no, claro. Pero no es que te levantes y deja hecho a perder No. la producción del programa, deja hecho a perder la entrevista, deja hecho a perder mi trabajo. No lo puedes hacer, ¿por qué? Porque queremos ser lo mejor. Hay niveles de capacidad y hay coyunturas que se dan que a veces no puedes controlar. Entonces, yo creo que Peña Nieto tuvo razón en decir, no me levanto pensando cómo fregar a México. A pesar de que Creo no que estoy se de levantaba acuerdo. sin pensar. Sí, ya falta menos 3, 5 y los epidemiólogos y otras más cosas. Pero aún así, me parece que en otros tiempos había mejor nivel de gobernantes. Yo soy de la idea de que la empresa más eficiente que tiene que tener un país en el mundo es el gobierno. La más eficiente, porque es el que va a guiar y va a conducir los esfuerzos de toda la ciudadanía. Empresarios, activistas, educadores, educandos. Y después de que se perdió eso, no tenemos los mejores en las mejores posiciones. Totalmente. Antes teníamos servicio diplomático de carrera, con embajadores de buen nivel, que ninguno de nosotros sabía los nombres, ¿eh? ¿Quién era el embajador en Italia? Yo no lo conocía. Pero había un tipo o una mujer que tenía un servicio diplomático de carrera que por sus méritos fue escalando y avanzando. Pero de pronto, hoy tenemos a exgobernadores que se cambiaron de partido, que sirven en Italia. A hijos viviendo en las A embajadas. hijos viendo las embajadas. Entonces, bueno, ¿no les parece que quizás sería un mejor gobierno actual de Morena si quitaran a los políticos que incluyeron que son corruptos, ineficientes, flojos, déspotas, prepotentes y que utilizan el nepotismo para servirse a sí mismo? Si Morena hoy día está trayendo un desarrollo social a través de la asistencia y el PAN en su momento trajo un desarrollo económico a través de promover la inversión, imagínate lo que sería de un país que tuviéramos un gobierno con equilibrios, Total. donde tuvieras inversión económica del extranjero y de los nacionales y asistencia social a los desprotegidos. O sea, yo no estoy en contra de que se apoye a la gente pobre. Sí, pero no se puede cargar todo una sola balanza. Ajá. Necesitas de las dos cosas. Pero, por ejemplo, aquí con todo lo que comentas, antes de que a lo mejor brinquemos a otro tema, ¿qué fue lo que hizo mal o dejó de hacer el PAN? Porque llegó en el 2000 y era el cambio, ¿no? Con Vicente Fox. Llegó Calderón y se hartaron del PAN. Nos hartamos del PAN, no, disculpa. Y ni siquiera para que entrara la izquierda. Volvió a entrar el PRI. O sea, ¿qué fue lo que no hizo o lo que hizo mal el PAN para que la gente dijera, ¿sabes qué? Ya los probé dos veces y la neta no. Hay una estadística trágica. Después de que se dio la alternancia, antes nada más existía el PRI y no ganaba nadie más. Pensemos después de los 90 que entró la alternancia en Guanajuato, Baja California y Jalisco con el PAN. Hay una estadística que se repite. ¿Cuándo la vimos? Cuando se aprobó la reelección. Antes no lo sabíamos. Al momento que se aprobó la reelección, solamente el 80% de los gobernantes se reeligen, de cualquier partido. El 80% de Morena, del PRI, del PAN, del PRD. Antes bajaba la estadística porque castigaban al partido en el poder. Hoy castigan al gobernante que se quería reelegir. ¿Qué fue lo que cambió? A mí me tocó cuidar casillas, capacitar a los cuidadores de casillas con Fox, sin trabajar en gobierno, porque creía que el país necesitaba un cambio. Perdón que ponga tantos ejemplos, pero es mi forma de ser y no puedo evitar. No, adelante. No, dale. Ya, si Sí, alguien sin no lo que- entiende, aquí nos van a decir en los sin que te comentarios. escuchen Oye, no le entendí tus ese- actuales parejas o esposas. No tengo. Piensen. Se Piénsalo busca. dos veces entonces si nos Piensa- involucra. Se busca. Ahorita ponemos su teléfono de contacto y la cita donde lo espera en Chapultepec. Imaginen esa novia o ese novio que se enamoraron por primera vez. Esas cosquillas que sentían en el estómago, las mariposas, la cita, la llamada, el teléfono, el primer beso, el primer abrazo. Todo era maravilloso. Y comenzamos a hacer expectativas por encima de la realidad. Así es.
Y aplica no para ese primer novio o novio o pareja. Aplica para cada relación que fuimos iniciando a lo largo de nuestra vida. Esos primeros 15 días maravillosos. Y el 14 de febrero, no, chocolates, peluches y 1000 cosas, porque era todo un evento. Y pasaba una semana y otra semana y te das cuenta que todo lo que tú idealizaste, no lo que era. La otra persona sigue siendo la misma, pero tú no lo viste. Total. Todo lo que tú idealizaste, fuiste descubriendo que no era así. Fox ganó. Como dicen, el amor a pendeja. Exacto. Fox ganó porque la gente quería un cambio. ¿Qué fue el problema que tuvo el presidente Fox? Hizo excelentes cosas. No lo hizo mal. La ciudadanía tenía una expectativa por encima, irrealizable, que es lo que nos pasa con esas parejas en esos primeros días. Y el presidente también empezó a decir, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Sí, pero te olvidabas del Congreso, que no tenías mayoría y que no te dejaba hacer todo lo que tú quisieras. Se venía la intermedia y perdiste también curules. Había oposición interna. Tenías problemas que venías arrastrando de antes. Entra Calderón, la expectativa era menor y ganó por menos. Dicen que no ganó, pero... El Instituto Electoral dice que ganó. Entonces, Es el que le para dio mí eso es triunfo. lo que cuenta. Claro. Papelito habla, dirían los abogados. Es que no vaya papelito. Pero Y sin embargo, se pierde. Y aún así, la gente dice, no, en el tiempos del PRI, la delincuencia estaba tranquila. Volvamos con los que saben. Y regresan al PRI con Peña Nieto. Pero tampoco funciona. Y la ilusión volvió a ser la misma, una Pero, a ver, expectativa no, alta. Pero déjame nomás hacer una pausa. Los primeros 3 años había un cartel que decía Saving México o Saving México en el Times. El hombre del año. Porque había formulado políticas públicas que cambiaban. Pero en su segundo periodo surge Ayotzinapa. Y las redes sociales con quien nadie había lidiado. Lo acabaron. Y las redes sociales, en percepción. A ver, ¿tú crees que un presidente de la República de cualquier partido antes de Peña Nieto no había cometido errores al dar un discurso? ¿No se había tropezado? ¿No se había equivocado al hacer un corazoncito que lo hacía así chueco? Claro que sí, pero no había testigos. Así es. Hoy lo sabía. bueno, Llega Calderón López se veía medio indispuesto a veces. No había redes sociales. Y en la tele. Eran historias de taxi que Sí. nadie lo comprobó. No hay un solo video. Totalmente. Uno solo no existe. Yo he visto. No. Pero supone... Del hermano de López Obrador hay video recogiendo dinero. Y no pasó nada. Ándale. Pero Esos videos están punto, ahí, claro. El punto es que O sea, si Audios tú de los hijos dices, recibiendo ¿cómo- lana. cómo- comparar cambia? al hermano de un candidato contra el presidente está medio raro. pero no hay un pero- solo video. No, y de los hijos, güey. No hay un solo video. Y toda la corrupción de Andrés Manuel y de tu presidente, no, Hugo. No hay comparación actual, güey. Tú me Yo dices, nomás digo. ¿cómo se cansaron? Sí, ¿cómo se cansaron? Sí. Simplemente es una idealización. Ahorita Moreno lo está sufriendo. No Ya es, hay lo, un mi- hartazgo no es lo ya. mismo Claudia Sheinbaum que López Obrador. Para mí es mejor, es técnicamente más capaz que López Obrador. Ha metido en cintura a narcopolíticos, a narcos, a pesar de que defiende a Rocha Moya, pero atrapa al líder de Sinaloa, al líder de Jalisco. Está haciendo una lucha que eran abrazos, no balazos antes. Hoy reconoce que hay un problema. Pero también reconoce que ya no tiene el control político. Claro. El Verde Ecologista y el PT, que eran sus eternos aliados, sobre todo el PT, le votaron en contra la reforma electoral. No, ya tienen una herida que se están desangrando. Entonces, veamos qué sucede en la siguiente elección intermedia. Tú me dices, oye, ¿qué cambió? Simplemente hoy tenemos ciclos más cortos. Tuvimos un ciclo de 12 años del PAN, de 6 años del PRI. Llevamos 12 años de Morena, que yo espero que terminen, no porque no quiera Morena, por el bien del país. Decía Enrique Krause que el agua estancada hace veneno. Si tú tienes un gobierno que se estanca, hace veneno. Y lo mismo va a suceder aquí en Movimiento Ciudadano. O sea, el PAN duró 18 años. Pues yo creo que ya no sigue movimiento en el siguiente ciclo. No, y habría que cambiar, y si cambia Movimiento Ciudadano, bueno. Y en la que sigue, si sale otro partido, bueno. Pero lo importante es que no sean eternos en el poder. Sí, claro. Y también que ya no va a haber reelección.
Y Pero la por- y alternancia. Y también que se acaben los idealismos. O sea, no existen Totalmente. gobiernos perfectos. Pero, por ejemplo, aquí en lo que comentas de que, por ejemplo, cuando Fox llegó, no tenía como el apoyo en la Cámara. Pero no se contradice con la que me estás diciendo antes de que ahora hay todo el apoyo y así no debería funcionar un gobierno con todo el apoyo en la Cámara. Antes estaba Fox y no tenía el apoyo en la Cámara. No, Entonces, y yo estoy de acuerdo. No, al contrario. No, equilibrio yo estoy de al acuerdo. gobierno. Ajá, exacto. Yo estoy de acuerdo que haya sucedido así, porque por eso quizás no demostró lo que podía ser malo o bueno. Tú no lo puedes juzgar porque muchas políticas públicas no sucedieron. No alcanzaron. Hoy puedes juzgar porque tienes eso. Pongo el ejemplo de Cedillo. Cedillo tampoco tenía el apoyo en la Cámara y supo construir consensos. Ah, sí, pero él tenía el apoyo de Carlos Salinas. Oigan, O sea, Carlos a ver, Salinas otro no votaba. nivel. permítanme, déjenme llevar otros saludos, que ya tenemos algunos otros. Aquí directo a Facebook, ya son los últimos, pero nos vamos a ir con José Luis Figueroa. Saludos, diputado Isaías. Gracias. Saludos, José Luis. Berenice Ibarra, saludos para los tres. Qué gusto escuchar a Isaías Cortés. Es un gran programa. Saludos, Bere. Pati Martínez, saludos al diputado Isaías Cortés. Antonio Saludos, Valadez, Pati. saludos a los amigos del Platón de Confucio. Excelente programa con nuestro amigo Isaías Cortés. Gracias, Toño. Rebeca Gutiérrez Martínez, saludos a los tres. Diane Viri, ¿qué tal, líder? Qué padre que ahora estés en el programa. Saludos, diputado Isaías. Paulina Rubio, saludos a los tres. Gracias, diputada. Aquí te estamos esperando también, ¿eh? Aquí está tu silla también. Y Tina Rolón, wow, realmente importantísimo los temas que ha tratado el diputado Isaías Cortés. Saludos a los tres. Gracias. Los demás ya se repiten, así es de que, bueno, voy a omitir esos saludos. Llegamos al cierre y les dije que sí iba a ir el tiempo muy rápido y yo No, y nos no he quedamos con sacado temas. A ver, ni échale. un cuarto de mis preguntas, pero bueno, no, está bien. Échale. Vamos a darle. ¿Me invitas de nuevo? Sí, tiene que haber segunda parte. No me preguntes lo mismo y ya. Y fíjate que yo que tengo la fortuna de conocerte y de ser amigos y he podido entender mucho de la política que tú personalmente llevas a cabo en tantos años, yo quiero preguntarte si alguna vez tuviste una iniciativa que llegó a través de algo emocional, de algo personal, de algo familiar, y que eso ha hecho que tú puedas empujar más fuerte desde la política. ¿Por qué? Porque vemos que tus iniciativas siempre van apegadas a defender a los niños, al tema de la sociedad. O sea, tienes muy marcada tu regla. No eres un político que va en contra de todo y a favor de nada. Tienes muy marcada tu agenda. Entonces, ¿por qué esa es la personalidad de Isaías Cortés? A ver, no me gusta la estridencia. Y la estridencia solamente se logra con temas mediáticos de momento que venden. Sí me parece que hay cosas que hay que subirte al tema, como lo que pasó con el agua del Ciapa, que está llegando sucio, que no hay agua. Ujú. Pero no significa que sea una bandera solamente para golpetear. Tendrías que hacer propuestas para construir. No me parece la suspensión de clases desde junio Uy, ese tema por el es- Mundial. ¿Sí? Pero no se trata nomás de golpetear al secretario de Educación, porque seguramente cabildeó con todos los demás, estuvieron de acuerdo y luego después aprovecharon para darle la vuelta en algo que votaron a favor. Porque si no, no hubieran hecho el anuncio con todos los secretarios de los 32 estados. Ahí, así es. Y dijo que era de manera unánime. Eso sí. Para que veas que doy juego a los dos lados. ¿Qué, Como qué es qué legal. pienso yo? Que cuando tú te subes en temas de coyuntura, logras la estridencia. Hay tráfico en López Mateos Todos ahí. y Todos propones contra una el tráfico, ideota. Y se va a inundar en un mes y todos contra las inundaciones. No, iba a ser el mundial inundado. ¿no? Y va a haber, Estar va a bien haber buenos. contaminación en diciembre por la inversión térmica y en mayo el calor. Y somos como cíclicos en nuestras quejas. ¿Por qué no me enfoco tanto en eso? Porque odio la estridencia. Y me parece que lo único que logras es nada. ¿Qué tienes que hacer? Buscar temas que logren el cambio y un consenso con el resto de los compañeros. Hoy tenemos un alto índice de aprobación de iniciativas porque nadie le puede decir que no a que se incluya a los familiares de niños con cáncer en un programa de asistencia social estatal. ¿Qué partido diría que no? Todo el mundo quiere eso. Nadie estaría en contra de que las actas de nacimiento para las escuelas primarias y secundarias de educación básica sean gratuitas, simplemente que se les ponga una leyenda que solamente esa acta de nacimiento se va a Para utilizar esos trámites. para esa inscripción de trámite, se aprobó y hoy está vigente en cualquier registro civil. Ah, por cierto, no está funcionando la página. De- Pónganse al tiro. De eso, de las actas de nacimiento escolares. Ya. Entonces, este tipo de iniciativas son iniciativas que afectan directamente al bolsillo, porque quizás un padre de familia que tenga 4 hijos en educación básica se ahorra en el proceso de septiembre Sí, claro, 400 pesos del claro. registro civil que te cobra la zona metropolitana y te ayuda. Nadie va a estar en contra de ese tipo de movimientos e iniciativas.
¿Por qué me enfoco en eso? Porque son pequeños cambios que te cambian una imagen. Me encantan las matemáticas, soy ingeniero y me encanta lo que para muchos es el aleteo de una mariposa en China que te crea un tsunami en Nueva el York. asiático. Creo en la teoría de juegos. Creo en que al hacer un pequeño cambio aquí, tienes un mejor cambio en otro lado, mayúsculo. O si fueran ángulos, si modificas un grado, se va ampliando el error hasta que se hace enorme el cambio. Si logramos esos pequeños cambios y si todos los que estamos metidos en política hiciéramos eso, tendríamos un mejor país, porque siempre pienso que no siempre voy a estar en la política. Macedonio Tamés fue un alcalde panista que después se cambió a MC y quiso ser precandidato, fue precandidato a gobernador en contra de Emilio González Márquez en aquel tiempo. Y fue una plática a Guadalajara, a un comité. Y dijo, como decía Aristóteles, y la gente del comité municipal de Guadalajara se le echó encima. Dijo, no, Aristóteles, ese priista no entra aquí. Entonces Macedonio se reía porque decía, bueno, pues yo me refería a Aristóteles, el filósofo, ¿no? Claro. Entonces, y era muy complicado porque es un tipo muy educado. Y decía, no se trata, como decía Kennedy, ¿qué puedo yo hacer por mi país? Sino, más bien, ¿qué puede hacer mi país por mí? Sino yo, ¿qué puedo hacer por mi país? Y él lo cambiaba diciendo, ¿qué voy a dejarle yo a mis hijos? O sea, yo quiero dejar políticas públicas para que mis hijos no sufran lo que mi papá sufrió con la expropiación, lo que yo sufrí con mi hijo enfermo y lo que muchos de nosotros estamos sufriendo con el transporte público, el agua potable, las escaleras eléctricas del tren ligero. Si logro hacer eso, a lo mejor vendrá alguien más que cambie los siguientes problemas cotidianos. Pero comenzaste con el primer paso. Entonces digo, no espero hacer la gran reforma que cambie este país, como lo dijo un gobernante aquí, la refundación de Jalisco o la cuarta transformación a nivel nacional, porque ese tipo de cosas son discursivas. Totalmente. Para redes sociales, estridentes. Los pequeños cambios son los que andes los grandes cambios. Haz un pequeño cambio en tu vida y haces un gran cambio en tu vida. Haz un pequeño cambio en la política y va a ser un gran cambio en la política. Entonces creo en eso, creo firmemente en eso. Completamente. Ahora, hablando de eso, la verdad, pues nos dicen, va a venir tal invitado, chéquenlo, investiguen a ver qué podemos platicar. Y yo me clavé ahí en las redes sociales, en las redes de Isaías. Y yo, la verdad yo no te veo con esa presencia en redes sociales de ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro, ahora estoy aquí en la esa calle. estridencia de la que hablo. Ajá. Pero digo, en ese caso, esa estridencia muchas veces es lo que llama la atención, que desafortunadamente en estos últimos días el PAN ha tenido esa estridencia en contra. Por ejemplo, lo que pasó en Chihuahua con la gobernadora Maru Campos, de que meten gente de la CIA, de que estuvieron ahí... ¿Pero ella la metió? Pues ahí el gobierno ya no supo qué responderles, pero por parte del gobierno entraron, hicieron sus cosas, se murieron 2 agentes de la CIA, había otros 2 vivos por ahí, con armas, con fotos, con uniformes. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? ¿A qué se metieron? Pues no deberían de meterse, ese No, es el problema. pero ¿sabes a qué se metieron? Pues a encontrar algo donde no había nada, porque según lo que encontraron no había mira, es que drogas. quizás te falta ver la declaración de Harfuch, donde dijo, y la presidenta de México, que dijo que encontraron uno de los más grandes narcolaboratorios de este país. Encontraron cientos de toneladas de fentanilo y de reactivos para hacer drogas sintéticas. Pero el problema es que el fiscal de Chihuahua y la gobernadora dijeron que no había nada. Y ya la Fiscalía de la República dijo, sí hay. Entonces, ¿ahí dónde está la contradicción? ¿Quién es el que dice la verdad? Yo le voy a la presidenta. Ese por un lado. Estás metiendo personas en contra de la Constitución de otro país aquí en México. De lado, ahora viene Isabel Díaz Ayuso de España, una ultraderechista que siempre ha estado atacando al gobierno de México. ¿Sí sabes que Escarel le canceló la visita? Ahora, ¿Por instrucciones del presidente de México? el problema es quién la recibe. La reciben gobernadores del PAN. Alcaldesa del PAN, Alessandra Rojo de la Vega, la más estridente también del PAN. Y menos derechista. Porque es más no liberal. sé. La Sí, es cuestión izquierdosa, es izquierdosa. La total. cuestión es que... Es de paño morado y Ajá. verde y azul. Como ven- Y llega y levanta y mueve. Como vengo haciendo, o sea, la cuestión es que la estridencia viene como del lado malo o de noticias malas que afectan al PAN.
Hugo, pero la postura es ir en contra de cualquier iniciativa que haga la derecha, el PAN, el PRI, MC, para defender férreamente a Morena. Esté el país como esté la inseguridad como esté, no alcance el dinero, la inflación. O sea, la cosa es, los AMLover como tú, que bueno, sí. O sea, es un tema de que yo defiendo, pase lo que pase, porque quiero seguir viendo que tú no llegues. O sea, yo no quiero ser, no me interesa que ellos sean, pero a lo que a mí me interesa es que ninguno de ellos llegue, porque quiero ver una nueva puerta. Pero, yo creo que ese contraste también es algo que tú tienes que valorar. Yo creo Pero que es que Hugo tiene un punto. Mi pregunta no va para eso, sino ¿por qué todo lo que hacen bien no se promociona tanto? O sea, Es que tú no lo ves. Porque no llama la atención. Ajá, exactamente. lo acaba de ¿Por qué decir, no no llama es la atención? estridente, pero son cambios importantes. Pero no sería importante para el PAN y para la gente que quiere apoyar otra forma de gobernar. Quizá para ti es Donde importante esté verlo así. Que sea atraer a mejor gente. Tiene razón. Tiene razón. El Y problema es hacer que. las cosas bien, bueno, de que se promocionen mejor. Más ¿Cuántos las cosas segundos que dura hacen una bien. persona viendo un video en TikTok? ¿10 segundos? Ujú. Cuando mucho. Sí. Y le dan el pasón. Hoy día, la capacidad de atención que tenemos en la gente no es suficiente. Ujú. Difícilmente me vas a ver bailando en un TikTok. Como salió alguna A vez mí más tampoco. celebrado. Yo también lo dije, no, hombre. Porque a lo mejor sería popular en una semana burlándose del diputado gordo y calvo que está bailando en TikTok y que baila muy feo y saldría con Loret de Mola y en la mañanera y famoso y se acabó. Eres famoso por lo malo, no por lo bueno. Hubo un diputado panista local de la Ciudad de México que renunció al PAN y se fue al PRD que le decían Pancho Cachondo. Ujú. Se hizo famoso porque posó desnudo con el logo del PAN. ¿Se acuerdan? Y se emborrachó en un bar. Todo el mundo lo recuerda y es famoso, Sí. pero no es alguien por quien votarías por él. Claro. Es mejor tener tus votantes, la gente que te conoce, ir creciendo poco a poco, consistentemente, hacer un cohete que se truena, llama la atención y se apaga. Tú decías ahorita de la gobernadora de Chihuahua, quiero aclararlo, y lo que pasa en Sinaloa. A mí me encantaría que el gobierno federal dijera, voy a detener a Rocha Moya, al secretario general de gobierno, al alcalde de Mazatlán, al senador acosador que estuvo en el Poder Judicial, y los voy a extraditar a Estados Unidos para que decidan si son culpables o no. Y voy a solicitar al Congreso de Chihuahua que le quiten el fuero a la gobernadora para que se inicie una investigación porque permitió a agentes de la CIA entrar. Ujú. El argumento que tú dices de Chihuahua no es válido cuando no estás midiendo con la misma vara. Me parece que hay un delito mucho más grave en Sinaloa que se tiene que investigar. No estoy diciendo que Rocha Moya sea culpable, ¿no? Y hay algo que pasó en Chihuahua que se tiene que investigar. Con pruebas. Cuando la gente lo vea, que por igual, como hizo Peña Nieto, que metió a la cárcel a gobernadores, Sí, claro. al de Veracruz, al de Quintana Roo, al de Chihuahua, Y durante su sexenio. y siguen estando actualmente. Claro. en la Pues cárcel. que imagínate Sí, lo sí, que hicieron como para que sí. ni él pudiera No, negarlo. Imagínate, no, pero imagínate. No, pero es que- ¿No ajá. crees que lo de Rocha Moya está muy raro? Más que que hayan evidente. matado al rector que era su enemigo político, que hayan detenido al Mayo, además de que se pellizcó un testículo sentado. O sea, se hizo famoso por lo divertido primero y luego después por defender narcos. ¿No estuvo mal? O sea, imagínatelo. O sea, pierdes el control. Lo que pasó en Michoacán cuando asesinaron a Carlos Manso, que el actual gobernador se puso del lado de los narcos para facilitar la huida y hoy la enemiga pública número 1 de Morón, el futuro candidato gobernador de Morena, no la recibe en el Senado, que es la actual alcaldesa de Zamora. O sea, me parece que lo que hace falta es consistencia en el gobierno federal y en cualquier gobierno. Si tienes consistencia en el actuar, nadie te la va a criticar. Por eso nadie está de acuerdo con lo que dice la presidenta en contra de la de Chihuahua, ni contigo tampoco, porque no miden con la misma vara. Pero, por si ejemplo, midieran con la misma vara, nadie lo discute. Yo en mi casa con mis hijos, si uno llega a las 2 de la mañana de una fiesta, el otro también. No hay, es que uno es niño y otro es niña, uno está más grande, no. A ver, las reglas son 2 de la mañana, todos. Pero no olvidemos que Rocha Moya también renunció al puesto, al cargo, o por lo menos pidió permiso, para que pudiera no tener el fuero y pudieran hacer las Sí, investigaciones. porque ya se peló. ¿Dónde lo van a Cosa agarrar? que Maru Campos no lo suelta. También yo diría, oye, Maru Campos, pues dales una lección de honor y diles, aquí estoy.
Sin fuero, investíganme. ¿Por Pero, qué no? ¿Maru Campos tiene una denuncia en su contra? Pero sí, ¿cómo Bueno, no? Ahí está. ¿la tiene o no? Ahí está la No la denuncia. tiene. No la tiene. No tiene. No Pues la tiene. pues no suelta el Rocha fuero, Moya ¿para qué? No tiene. tiene un expediente enorme con una denuncia en su contra. Maru Campos no. Ahora estás Entonces, la gran diciendo Y que acaban de balacear ayer su casa, ¿eh? Estás- Si no fue ayer, antier. estás duro. diciendo que también lo está denunciando pues, allá Estados Unidos, los que también andan haciendo sus cositas allá en Medio Oriente, ¿Cómo qué? como un genocidio. Ah, yo pensé que el que andaba comprando relojes en ¿En Cartier. dónde? Allá en Palestina. Pero, a ver, En es lo que, Irán. ¿te acuerdas lo que decimos de los momentos? Palestina ahorita está de lado. Ya el pleito no es con Palestina. Ah, no, ahorita sí. el pleito es el estrecho de Pero- Hormuz, el precio del petróleo, Pero Y es la la pro- misma persona que te está denunciando con los mismos valores. pero no es Trump, es A el ver. fiscal de Nueva York que detuvo al Chapo Guzmán y que detuvo a la gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Curiosamente, Esos después son- de que encontraron a los agentes de la CIA en Chihuahua. No, al Mencho A lo ver. mataron antes, ¿eh? No, la denuncia contra Rocha Moya. Bueno, surgió de la detención del Mayo Zambada. Sí. Pues sí, pero la Que hicieron fue hace pública meses. y la pudieron hacer hasta ahorita. Porque hasta ahorita, si no lo Porque pudieron es un hacer hace proceso meses. judicial, no es una hamburguesa de McDonald's. Necesita un tiempecito para que puedan sacar las cosas. Y No sabes es tampoco que así hay como- algo que el tiempo lo va a decir. O sea, en la calle, yo que vivo y trabajo y transito en un municipio donde gobierna Morena, bueno, primero fue todo AMLOver, luego fue todo Morena y hoy la gente está enojada y lamenta haberle otorgado su voto a Morena. Y va a llegar el voto de castigo tarde o temprano. Quizá más lento o más largo, pero eso va a cambiar, Hugo. Y esos culpables o responsables, hoy no podemos ver el futuro, pero en unos años, muchos de los nombres y de lo que tú defiendes, vas a ver que van a estar en la cárcel, que hoy no podemos ver, pero mañana va a suceder. Mira, Y a los que no defiendo también, mientras haya pruebas, enciérrenlos a todos. tenemos que se lo merezca. tenemos que tener cuidado con el enfoque que le damos a lo que hablamos en general los políticos. No Claro. ustedes, tu trabajo es entrevistar y decirlo, pero me parece muy grave que hagamos acusaciones a la ligera de uno y otro. Ujú. Me parece que, por ejemplo, yo nunca critiqué al presidente López Obrador siendo presidente de la República, porque me parece que tiene sus méritos para haber llegado y constitucionalmente era nuestro presidente. Y le sigo diciendo el presidente López Obrador. Le admiro que jamás lo vi en un avión privado ni vestido de lujos. Hasta se me hacía divertido correteando un pichón en Guanajuato con un pants. O sea, digo, o cuando le sacó a Ricardo lo de Ricardo Estampita. Canallín, Sí, o, Canallín. o que se defendía con un detente en la pandemia. Era congruente con él. Ujú. ¿Sí? Sí. Con él. Él criticaba a los empresarios, a los ricos, a los poderosos. Ok. Era su imagen, su postura, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que su familia viva como todo lo que él critica. Eso que parece que la mujer tiene dinero. Y lo encuentran ayer comprando en Cartier. Cartier junto con el hijo. Esa falta de congruencia es la que critico. Criticaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia porque traía una camioneta blindada. Yo creo que tiene que traer una camioneta blindada porque imagínate los ataques que puede sufrir. Y me parece que la presidenta de México tiene que tener un avión privado para que vaya a una cumbre porque es imposible durar 20 horas con escala. Lo que no estoy de acuerdo es que critican y no ven la paja en el ojo ajeno ni la viga. O sea, siempre están poniendo algo malo en los demás. Si hoy tuviéramos, se llama Pepe Mujica, el que fue presidente de falleció. Uruguay, en paz descanse, revolucionario lo que tú quieras, pero decían los que lo conocían que era congruente. Ujú. Eso transmitía, sí. Y llegabas a su casa y estaba con un bochito afuera y no hubo nadie que yo escuchara decir algo malo de él. Pero en cambio Kirchner, en Argentina, tenía 1000 críticas. ¿Por qué? Porque hablaban con la izquierda y robaban con la derecha. Y eso está mal. Hoy lo que está pasando en México, tenemos gobiernos que publicitan austeridad, pero viven con abundancia. Tendríamos un mejor país si el futuro presidente o presidenta de México, de cualquier partido, fuera congruente. Y hoy no tenemos esto en México. Por eso lo que tú dices de Chihuahua y Sinaloa, lo que hace falta en los políticos y en el gobierno es congruencia, que no tenemos. Excelente cierre. Muy bien, muy bien. Muy bien, Isaías. ¿Hay alguna pregunta, algo para cerrar? ¿Productora?
Pues aquí, igual si quieres leo ¿Mensajes ahí? A ver. Te quedaste, bueno, según yo en May Garzón. Ajá. Para nosotros Sí, los no. jóvenes es importante tener un buen representante en el Congreso y viendo esto me doy cuenta que es un buen diputado. Gracias. Eso. Salvador Gómez de Dios, felicidades Isaías Edgar, excelente participación. Patricia Martínez Rodríguez, excelentes temas. Miguel Ángel Medrano, la Secretaría de Relaciones Exteriores depende de la Federación. ¿Quién le da entrada a los agentes de la CIA? Es Relaciones Exteriores. Cuando llegan los extranjeros se documentó, si no, no entran. Pues es que por eso lo están acusando, porque no se Isaac documentó. Aceves Lozano, pregunta seria. ¿Por qué le abren una ventana a este tipo de personas? Me refiero a Hugo. Cuánto respeto, decía mi rector espiritual, tiene cerebro de mosca. Porque es mi producción, amigo. Aquí leemos todo, ¿eh? Y qué Y bueno. nuestro invitado el día de hoy. Miguel Ángel Medrano, el presidente López es el único que sin estar borracho, drogado en un Cervantino, siguió pichones en Guanajuato. Bueno, ahí Francisco Regín, gracias. Francisco González, gracias. Y bueno, invitado, diputado, ¿tienes alguna iniciativa, algo con lo que quieras cerrar, que en este momento estés llevando a cabo, que hayas votado hace muy poco, que nos quieras platicar de manera breve? Adelante. Simplemente estamos esperando qué va a suceder con la reforma judicial en Jalisco, qué vamos a hacer con el plan B en Jalisco también, que a pesar de que ya no necesitan los votos el plan B, porque ya se aprobó en la mayoría de los estados, el PAN va a votar en contra de este plan B. ¿Por qué? Porque viola la soberanía de los municipios y estamos cometiendo un exceso al reducir regidores. Presupuestos en congresos. Jalisco no tiene esos excesos. Jalisco está por abajo de la media que dijo la presidenta de México. En la reforma judicial ya solamente quedamos Jalisco y Nuevo León. En abril se acaba de aprobar en Querétaro, era el tercer estado que estaba pendiente. Esperamos que tengamos una reforma judicial que defienda a los jaliscienses, que es lo que nos toca. Suponemos que va a haber un periodo extraordinario en México, ya lo anunció la presidenta y Ricardo Monreal, donde se van a aprobar una extensión a la reforma judicial para que sea la elección en 2028 y no en 2027. Okay. Eso cambiaría todas las reformas estatales que tendríamos que adecuarlas y en Jalisco estamos en buen término para hacerlo. Y si gustas, la próxima vez que me invites hablamos específicamente de iniciativas para que veamos una interacción de qué es lo que nos interesa y qué es lo que planeamos el siguiente año legislativo. Sí, porque yo me quedé con la de las infancias trans, que le diste ahí con todo tú y fuiste muy importante en ese tema. Hay una iniciativa que se presentó de infancias trans que fue rechazada. Nos amenazaron de que la corte nos iba a sancionar. Obviamente nos mantuvimos en nuestra postura. Me parece que somos congruentes, sin decir si somos buenos o malos. Hay libertad de pensamiento y quizás uno de los mayores logros fue que se hizo una votación por tablero, cosa que la anterior legislatura nunca permitió. Aprobaron el aborto en sobrecito y me parece de cobardes haber hecho eso. Totalmente. Presenté una iniciativa donde se prohibiera el voto por cédula, excepto para elegir magistrados. Todavía no se aprueba. ¿Qué queremos? Hoy día defender a la niñez de Jalisco. A ver, no me quiero meter si es bueno o es malo ser LGBT. Hay libertad si tienen más de 18 años. La Constitución lo establece. Lo que está mal es que quieran obligar a un niño a que cambie. Y yo les ponía en el posicionamiento que hice en el Congreso. Cuando tenía 6 o 7 años, quería ser vaquero, astronauta, princesas, hechicero. Yo quería ser Superman. Imagínate si mi mamá me hubiera dejado aventarme del segundo piso, me hubiera matado. Pero hoy día, si un niño quiere ser niña o una niña quiere ser niño, el papá o la mamá dicen, vamos con todo. Tiene toda la razón. Y por último les quiero decir... Y nomás era esa semana. Nomás era esa semana la moda. Oye, ya no quiero los casimeritos ni tampoco quiero el álbum del Panini del Mundial porque ya no tengo cartitas. Eso es lo que defendemos. La infancia, la inocencia. Hay estudios que muestran que las personas menores de 25 años todavía no tienen su cerebro completo. Aún así, a los 18 años podemos hacer lo que queramos. Hasta votar por presidentes, que está mal que votemos, ¿verdad? Pero tenemos el derecho. ¿Qué creo yo? Tenemos que seguir defendiendo esa agenda porque por los niños y las niñas de Jalisco. Insisto, la inocencia. Si tienen hijos, sobrinos o ustedes fueron, no estás consciente de lo que estás haciendo. Y quiero cerrar con una frase que no es mía y la leí en algún lado, que dice, las infancias trans no existen, son los papás los que están aferrados a esto. Eso sí. Pues gracias por tocar ese tema. Pues con esto nos vamos. Antes Aviéntate que nada, el cierre, mi Hugo, por favor. Bueno,
Ya saben, aquí tenemos redes sociales y todo ese rollo. Así que, Isaías, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Tengo una página de Facebook que es Isaías Cortés. Ahí están Me apareciendo. pueden encantar. Tengo una página de Instagram que es Isaías Cortés B. Y una página de TikTok que solamente la uso para ver TikToks de otros bailando, que es Isa Corber. Bueno, Ok. ahí está. Bien. Y la de X, perdón, también, que sí uso Isa Corber. Isa Corber. Es buena esa. Síganlo. Y Edgar, redes sociales. Yo, ya saben, estoy como Edgar López en todas las redes sociales, perfil, página y el Twitter, que es el que... No, perdón, el Instagram. Edgar, ya al final le agregan la J de Jaramillo. Y bueno, mis redes sociales, Hugo Enciso. Ahí están, ya se la saben, en todos lados. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí subimos de todo lo que hacemos aquí, un poquito de lo que hacemos también detrás de cámaras en la producción. Y claro, las redes del Platón de Confucio. Estamos como el Platón de Confucio en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí encontrarán este mismo podcast mañana ya con todo ahí renovado, recoloreado, o sea, mucho más chido que hoy. Gracias. Así Y que no no se me lo quiero ir pierdan. sin agradecerle a Givos. Gracias al licenciado Miguel Medrano por todas las atenciones. Y hoy nos chiqueó de manera especial, no sé por qué, pero bueno. Pues gracias por venir, gracias Edgar, por gracias, acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, ahí nos estamos viendo, amigos. Esto fue el Platón de Confucio. Nos vemos el próximo lunes, 7:30 de la noche. Gracias. Bye. Vamos, producción. Bye.